hecha, y en 1748 se da la orden de hacer el astillero, luego en 1752 ya se da la orden de hacer el arsenal. Por eso en Ferrol es el único sitio donde el astillero estaba físicamente separado, aunque era por muy poco trecho del... Hoy en día está todo unido por rellenos. Del arsenal. Pero cuando yo era niño no podías pasar, todavía cuando yo era niño no podías pasar del arsenal pasando al astillero, tenías que salir y entrar por la puerta del astillero. ¿No? Sí. No había solución de continuidad. Estaba el muelle de San Fernando, además, que era un espigón que salía donde atracaban las lanchas con la gente que vivía fuera de... Todos los operarios que vivían por Mugardos, Mariños, venían en la lancha y desembarcaban en el muelle de San Fernando, que está enfrente de la puerta de Fuentelonga, más o menos. Además, entonces, el primer gran reducto, como si dijéramos, de personas, la ciudad empieza en Esteiro. Sí, claro. Porque yo creí que empezaba en la Madalena. No. O sea, empieza allí. No, la Marina construye el cuadro de Esteiro y urbaniza Esteiro, dándole una planta muy similar a la Barceloneta de Barcelona. Bueno, esto lo sabe mucho mejor que yo, lo cuenta Vigo Trasancos en su fundamental libro sobre el urbanismo de Ferrol, y mi queridísimo amigo Juan Rodríguez Villasante y compañero, que también lo tiene muy estudiado. Pero el primer barrio que se hace es Esteiro. Y Esteiro, las calles se van llamando, entonces no se ponía nunca calle de Carlos III, se ponía calle de San Carlos. Calle de San Fernando, por Fernando VI. Es decir, se daba el patronímico del rey, Castillo de San Felipe, porque la primera batería fue de Felipe II. Eran, por eso muchas calles de España se llaman San Fernando, San Felipe, y todos nuestros fuertes y castillos, normalmente, como era en honor al rey, pero al patronímico. Claro, son Felipe, Fernando y Carlos, pues todos son San Fernando, San Carlos, en Cádiz, en Barcelona, o en Barcelona hay una calle que se llama la calle Ferran, pero que luego ves la placa, es calle San Fernando por Fernando VII. O sea que estábamos en Esteiro y ahí... Y se hace Esteiro. Esteiro tiene un fallo que las calles longitudinales, las que van hacia el astillero y hacia el Hospital de Marina Antiguo, hoy Universidad, eran largas y buenas, pero las dos primeras son anchas, las otras, y las comunicaciones entre calles son muy estrechas. Solo hay una que me parece que se llamaba Travesía de Adán y Eva. Sí, que el nombre y otra también es gracioso. que eran un poco más anchas. Pero yo que viví en ese barrio 3 años de mi vida, sé que eran muy chiquitas las comunicaciones entre calles, ¿no? Eran humanas, no eran pa carros ni para... Y entonces ya en tiempos que se hace el arsenal, se decide hacer el campo de la Magdalena, urbanizarlo, desmontarlo, hacer una ciudad rectangular como tantas que hicimos en América del Sur, como tantísimas. ¿Puede ser una copia Cartagena? No, puede ser sobre todo Montevideo. Cuando pasas por Montevideo te acuerdas de Ferrol inmediatamente, en sus proporciones. Ferrol se hizo con manzanas de 100 varas de Castilla por 80. Las varas no son exactamente en metros, un poco menos de 1 metro. Y el modelo de casa iba a ser igual para todo el pueblo. Que hubiera sido una preciosidad. Y la vida social se iba a hacer en los patios, porque todos los patios iban a estar comunicados. Iban a formar una especie de centro de reunión de los vecinos de esa manzana. La idea es preciosa. Yo me preparé para la Escuela Naval en la última casa que quedaba del modelo Jorge Juan en Ferrol, porque el que al final diseñó la casa que se iba a hacer fue también don Jorge Juan, que daba para todo. Y esa casa estaba en la esquina de la calle del Hospital con la calle del Sol. Y esa casa fue mucho tiempo juzgado. Cuando yo era niño era el juzgado de Ferrol. Y nosotros teníamos nuestro patio de asueto de la preparación de Marina en lo que eran los cagarrones del juzgado. Y allí la piqueta municipal, sin pensarlo 2 veces, mandó derribar esa casa, que era un modelo, que hubiese sido todo Ferrol así. Pero es que, fíjate, hubiera sido una ciudad espectacular, pero no había No, porque dinero. vino la ruina tremenda que vino después de las calamidades navales y sobre todo después de Trafalgar, pero la verdadera... Pero primero estábamos en Jorge Juan, que llega aquí, o sea, otra luz de Ferrol. O sea, ya tenemos a Patiño, ya tenemos a Ensenada, pero tenemos ahora a Jorge Juan, claro, que es fundamental. Jorge Juan es un guardiamarina que con otro guardiamarina que no era el inicialmente designado, iban a ir a América Jorge Juan y don Isidoro García de Postigo. Pero García de Postigo está navegando, no está disponible, y entonces escogen a don Antonio de Ulloa. Y siendo guardias marinas
de la Real Compañía Gaditana, pero ya embarcados, porque ya en la escuela, en la Academia de Cádiz, a Jorge Juan sus compañeros le llamaban Euclides de nombre, y luego toda Europa lo conocía como el sabio español. Francia decide ver cuál es la esfericidad de la Tierra y cuál es la verdadera figura de la Tierra, y hace dos grandes comisiones científicas, una que va a ir a Noruega para en la Laponia medir el arco de meridiano, y otra al Ecuador. Y el rey de España les da permiso y dice, pero si usted le doy permiso para ir a mis posesiones de Ecuador, irán dos científicos españoles. Y en toda España no hay más científicos que dos guardias marinas, o son los que se consideran más adecuados por sus conocimientos. Entonces se les asciende automáticamente a tenientes de navío, que entonces eran 4 grados, porque entonces había alférez de fragata, alférez de navío, teniente de fragata y teniente de navío. O sea que les saltan 3 grados, les ponen las charreteras de tenientes de navío y los embarcan para América. Y hacen una labor brutal, desde el año más o menos 36 al año 46. Y encima hacen un libro, que es de lo que hablé yo aquí en Ferrol la última vez, que se llama Noticias Secretas de América, y secretas en su sentido actual, es decir, que eran para no publicar, que eran para que los gobernantes españoles supiesen el Estado. Por eso ese libro se convirtió luego en una pieza de la leyenda negra, porque comprado una copia o robada una copia por un inglés en Madrid ya en el siglo XIX, los publicó en 1826 para enemistar a las antiguas posesiones españolas con la metrópoli. Y lo publicó cambiando muchos de los sentidos de las frases de Jorge Juan y Ulloa. Bueno, pues Jorge Juan y Ulloa terminan su cosa en América y llegan a Madrid, curiosamente, con unas peripecias que sería muy largo de contar, pero Ulloa es detenido y los ingleses le respetan todo porque ellos no vinieron juntos para que no se perdiese su obra científica, si eran apresados, porque estábamos en guerra con Inglaterra, en la guerra de la oreja de Jenkins, que termina en 1748. Y la paz se firma y entonces hay un periodo de bonanza, porque es cuando Ensenada decide hacer lo que se llamó la política de la paz armada, que es una estrategia facilísima de acordarse. Dice, Su Majestad tiene que tener una armada que unida a la francesa sea como la inglesa, y un ejército que unido al inglés sea como el francés. Con eso Su Majestad estará siempre. Y entonces hace la determinación de necesidades y dice, para eso tiene usted que contar con 70 navíos de línea, 100 escuadrones de caballería y 100 batallones de infantería. Qué casualidad, la dársena de Ferrol se hace para 70 navíos de línea. O sea que está todo perfectamente. Y qué casualidad, en 1793, que es la cumbre orgánica, cuando tenemos más material naval importante en la historia de España, es 1793, que es donde va a empezar el decline terrible en cuesta abajo de la Marina. Tenemos 73 navíos de línea. Es decir, que es una política continuada y, a pesar de los descalabros de 1762 en La Habana y Manila, a pesar de los pesares, de cero llegamos en 70 años a tener... O sea, se sabe lo que se quiere y se va a conseguir. Hay un plan perfecto que se va a hacer a través de los... Me parece que ya lo conté aquí en un programa, es cuando se hace la broma de que Carlos III salía al balcón del Palacio Real de Madrid y decía, no lo veo, no lo veo, y le dicen en Senada, pero ¿qué es lo que no ve Su Majestad? Dice, el Ferrol, con el dinero que me está costando, y todavía no lo veo desde Madrid. Nos descapitalizamos en aquel entonces. Exacto. Pero el concepto de arsenal es fundamental. Porque, ¿por cómo lo hace Ensenada? Pues da la casualidad que cuando se estaban celebrando en Madrid los funerales por Felipe V, se presentan en la corte, como se decía entonces, los dos tenientes de navío que vuelven de América, Jorge Juan y Ulloa. Y nadie sabe qué hacer con ellos. Dice, bueno, ¿a dónde los destinamos? Y un almirante que había participado en la Guerra de la Oreja, que es el que sale con la escuadra de Ferrol en persecución del comodoro Anson y tiene unas peripecias terribles que no son del momento de contar, que ya las contaremos en otro momento. Sí, que era el almirante Pizarro, le dice a Ensenada, tiene usted ahí 2 tíos fenomenales, mándelos a estudiar cómo son los astilleros ingleses y los arsenales ingleses y cómo son los alemanes y los franceses. Entonces Jorge Juan se va de espía, en el mejor sentido de la palabra, y Ulloa se va a Alemania y Francia, y Jorge Juan a Londres, acompañados de guardiamarinas también. Ya había salido bien la experiencia con ellos, y por ejemplo,
Jorge Juan se va a llevar a uno de los guardiamarinas que luego tuvo una carrera más brillante y más espectacular, que fue el futuro Marqués del Socorro, don José de Solano y Bote, que le dan el título de Marqués del Socorro por el socorro a Cuba cuando se toma Pensacola, cuando ayudamos a los norteamericanos a ser independientes. Y burla todo el despliegue inglés en el Atlántico y es capaz de pasar una escuadra, y por eso le dan un título muy curioso, Vizconde del Feliz Ardiz, porque es el ardiz que usa para engañar a los ingleses, y Ay, qué bonito. Marqués del Socorro. Bueno, Vizconde de... Bueno. luego a su hijo lo asesinan en Cádiz de teniente general de tierra en la Guerra de la Independencia, que es una canallada terrible, de la que ahora tenemos que hablar, porque la Guerra de la Independencia es la verdadera muerte de la Marina de Guerra Española, que luego va a resucitar a partir de 1835. Pero con esto que acabas de decir, nos vamos un segundo a la publicidad y enseguida volvemos. Perfecto.